Ahí sí, ahí sí. Entonces, si alguien quiere comentar algo, veo que somos varios. Tenemos 30 conectados. Buenas tardes a todos los que estaban escribiendo por el chat también. Bueno, si no hay comentarios, lo primero que vamos a hacer. ¿Me escuchan bien? Eso necesito saber, lo primero. ¿Me escuchan bien? Si alguien me Sí, escucha. profe, muy bien. ¿Sí? Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, súper bien. Genial, qué bueno escucharlas. Escucharlas y escucharlos. Gracias. Em, en general, em, a mí me parece que las clases, buenas noches, estoy leyendo el chat también, que las clases son siempre mejores si participamos todos, ya que esto no sea solo un monólogo de mi parte, porque si no, además, a ustedes se les hace muy monótono y aburrido. Entonces, si ustedes durante la clase tienen alguna duda, quieren comentar alguna experiencia, obviamente sin alargarse demasiado para no perder tiempo, yo no tengo ningún problema. Ya sépanlo desde ya y tengan claro también que si hay algo que no les queda claro, yo no tengo problema en volver a explicarlo de nuevo, ¿ya? En explicarlo una o dos o las veces que sean necesarias, ¿ya? Súper, Adriana dice que se escucha bien. Buenas noches. Entonces, vamos a partir revisando las fechas importantes del curso. Y eso lo vamos a ver en el cronograma. Este cronograma es el documento guía de nuestras clases, de las pruebas, y va a estar en el aula. ¿Ya? Entonces, si ustedes ingresan a su aula, donde está el PDF, perdón, el PDF de la clase, van a ver que también va a estar a partir de mañana, porque lo voy a cargar después de la clase, va a estar el cronograma. ¿Ya? Pero igualmente lo vamos a revisar ahora para que ustedes tengan claridad sobre cómo nos vamos a organizar. Buenas tardes, Rosa. Voy leyendo el chat en la medida que puedo, ¿ya? Entonces se los voy a mostrar. Vamos a compartir pantalla. Denme un segundito hasta la clase. Denme un segundo. Acá. Vamos a achicar esto para que lo vean bien. Y lo vamos a agrandar un poquito. Ahí. Ya, entonces, ahí ustedes pueden ver que en la esquina superior está mi nombre. Aquí está mi teléfono, ya que ustedes igualmente ya ven que yo estoy en el chat, así que me pueden hablar. El horario de atención es de lunes a viernes. ¿Ya? Y el fin de semana o días festivos, ahí no hay atención, pero yo por supuesto siempre respondo, pero si me hablan el fin de semana, lo más probable es que les responda el lunes, ¿ya? O el día hábil siguiente a un festivo. Entonces, pero siempre, siempre les voy a responder las dudas que tengan. Vamos a ver el calendario. ¿Ven bien el documento? Necesito que me vayan comentando si ven bien. Sí, se ve bien, profe. Ya, Sí, profe. súper. Entonces, vamos partiendo hoy, martes 8, con lo que estamos ahora, que es la presentación. Vamos a hacer una breve introducción, ¿cierto? Y empezamos de lleno con con la primera clase, donde vamos a tratar conceptos bastante generales, ¿ya? En el fondo, para tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de farmacología, ¿ya? Vamos a ver que la farmacología tiene distintas ramas, ¿ya? Em, ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Por qué es importante conocer lo que es la acción farmacológica, el efecto farmacológico? Y ahí vamos a comenzar
a ver en detalle algunos tipos de acciones farmacológicas. ¿Ya? Vamos a alcanzar a ver tres en la clase de hoy y en la clase del jueves vamos a continuar viendo este mismo tema. Luego vamos a pasar un poco a la clasificación de algunos fármacos a partir de distintos criterios. Y vamos a hablar sobre un tema muy, muy relevante que son los efectos adversos y todo lo que engloba a este concepto. Ya dentro de ellos los colaterales, los secundarios, las reacciones de toxicidad, intolerancias, idiosincrasias, reacciones alérgicas, etcétera. ¿Ya? Luego de eso tenemos la primera prueba. Me imagino que los módulos anteriores trabajaban de la misma manera. Dos clases y luego una prueba. ¿Ya? Por lo tanto, ese jueves tenemos la primera prueba, donde entra la clase 1 y la clase 2. ¿Ya? Luego de eso, continuamos con las clases el martes 15, donde ya empezamos a hablar de farmacocinética, que es uno de los grandes temas de este módulo. Vías de administración. Continuamos el jueves 17, también con el tema de vías de administración farmacológica. Y como el jueves 17 es jueves santo, y el viernes 18 es feriado y luego viene fin de semana, la prueba no va a ser el jueves para que no caiga dentro del día feriado, ¿ya? Por lo tanto, la prueba va a ser el lunes, ¿ya? Lunes 21. Acá se los tengo en rojo, está quedando grabado, o sea, tienen todas las formas, si quieren lo anotan, pero es importante que recuerden las fechas, ¿ya? Y esto va a quedar, como les decía, en el aula. Luego tenemos clases el martes 22, donde empezamos a ver en detalle el detalle del detalle de cada una de las etapas de la farmacocinética. Llegamos hasta la etapa de distribución. Quizás en este momento les suena un poco desconocido, pero ya se van a familiarizar con esto de las etapas. Y tenemos entonces el jueves 24 la segunda parte de este gran tema que es farmacocinética y la prueba, que entra los contenidos de la clase 5 y de la clase 6. Luego tenemos clases el martes 29 de abril. También terminamos de ver lo que es farmacocinética y empezamos a hablar de otro gran tema que es la clasificación de los medicamentos y que es el último tema que abordamos en este módulo. Ahora, luego del martes 29 nos debería corresponder clases el jueves. Sin embargo, el jueves es 1 de mayo, que acá se los puse, jueves 1 de mayo, feriado. Por lo tanto, no tenemos clases. Y la última clase sería el martes 6 de mayo, ¿ya? Donde terminamos de hablar de clasificación de los medicamentos y un poco de farmacovigilancia. Luego de eso, tenemos la prueba que incluye los contenidos de las últimas dos clases. ¿Qué es importante? Acá ya tenemos las fechas de las cuatro pruebas, ¿cierto? Las pruebas se abren una vez finalizada la clase, están abiertas em, por 24 horas. Sin embargo, yo siempre se las dejo 1 o 2 horitas más, porque entendiendo que todos ustedes trabajan y todos nosotros tenemos muchas actividades dentro de nuestra vida diaria, uno puede programarse para hacer la prueba, no sé, a las 8 y pasó algo a las 8 y después se cerró la prueba. Entonces, yo siempre les doy 1 o 2 horitas más allá de las 24 horas. Entonces, siempre van a ver que las pruebas están un par de horitas más abiertas, ¿ya? Lo segundo es que
cuando se abre esta prueba, la prueba número 4, la última prueba del módulo, también se abren las pruebas anteriores, la prueba 3, la prueba 2 y la prueba 1, por si alguno de ustedes tiene alguna prueba atrasada por rendir. Ese momento es el momento de ponerse al día con las pruebas pendientes. Si es que ese día ustedes no se ponen al día con las pruebas, ya no hay otra oportunidad para rendirla, ¿ya? Entonces, anoten estas fechas, prográmense para que puedan terminar el módulo con todas sus evaluaciones rendidas a tiempo y para que tengan claro que ese martes 6 de mayo es la oportunidad para rendir sus pruebas si tuvieran alguna pendiente, ¿ya? Esto les recuerdo va a quedar en el aula, así que ahí ustedes lo pueden descargar. Entonces, vamos a cerrar esto. Voy a leer el chat, que hay unos mensajes. Ya, todos saludando. Buenas tardes, buenas noches. Ya, súper. Todos dicen que se escucha bien, así que estamos en condiciones. Ah, lo otro. Eh, Yo siempre, además del Power que ustedes manejan y que es el que compartieron durante la mañana por el chat, siempre les traigo imágenes, videos, a veces yo les hago unos diagramas para que todo quede más claro y eso yo también se los voy a subir. ¿Ya? Se los voy a subir en un Power adicional que se llama material de apoyo, que es sumamente importante que tengan claro que de esas diapositivas de material de apoyo no, nunca, jamás van a salir preguntas de prueba. Todas las preguntas de prueba salen de acá, del que tienen ustedes. Lo que yo les subo adicional es para que a ustedes les sea más fácil entender, para darles ejemplos, o a ver si yo les traigo este video que puede ser interesante, o para que si alguien quiere profundizar en un tema pueda saber dónde buscar, pero de ese material extra que yo les subo, nunca van a salir preguntas de prueba, ¿ya? Es solo para ayudarles a comprender este tema que tiene tanto concepto y tantos procesos que entender a veces, ¿ya? Ya, ahora sí, hechas todas estas aclaraciones, vamos a partir con la clase. No sé si antes de partir alguien tiene alguna duda. Voy a aprovechar de tomar agüita. Si no hay ninguna duda, voy a mirar el chat. Si no hay ninguna duda, partimos entonces. Ya. Entonces, el módulo de farmacología. Acá está el contenido del módulo, que es bastante similar a lo que ya vimos en el cronograma. Buenas noches, Miriam. Esto, como les decía, es muy similar a lo que ya vimos en el cronograma, así que lo vamos a pasar muy rápido. Entonces, como ya les decía, hoy vamos a ver términos generales para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de farmacología, ¿ya? Y esto es parte de la introducción al curso. Entonces, vamos a hablar, como dice acá, de lo que es farmacología, de lo que es un fármaco, de las distintas ramas o disciplinas, que es lo mismo, tipos de acción farmacológica, clasificación farmacológica y eventos adversos. Ya estos tres temas que forman parte de la introducción van en la otra clase, ¿ya? Pero todo esto es parte de los conocimientos introductorios. Ya. Entonces, ¿qué es la farmacología? Si nosotros, más allá de un tema técnico, ¿cierto? Como científico, analizáramos la palabra, qué significa esta palabra, podemos ver que es una palabra de origen griego, ¿ya? Y está compuesta por dos vocablos, uno que es fármacon y el otro que es logos.
fármacon, como ustedes pueden deducirlo, significa fármaco o medicamento o droga. Y logos significa estudio, ¿ya? Como, por ejemplo, cuando uno dice biología, estudio de las ciencias de la vida, ¿ya? Em, por lo tanto, si unimos estos dos conceptos, podemos decir que la farmacología es el estudio o un tratado de las drogas o medicamentos, ¿ya? Que también conocemos como fármacos. Ahora, cuando se estudia esta disciplina, que es la farmacología, pueden existir distintos lentes con los que vamos a mirar esta ciencia y eh, definen qué vamos a estudiar de ella, ¿ya? Por ejemplo, se puede estudiar la historia de la farmacología, eh, el origen, las propiedades físicas, las propiedades químicas de un medicamento, sus distintas presentaciones, los efectos que un fármaco produce, ¿cierto? A nivel bioquímico, a nivel fisiológico, cómo es la forma en que un medicamento actúa, que llamamos mecanismo de acción, cómo ese fármaco se absorbe, que es decir, el paso a la sangre del fármaco, cómo se distribuye, que quiere decir cómo es el viaje que hace cuando ya está en la sangre, cómo se biotransforma. Todo esto lo vamos a ir viendo en detalle más adelante. Recuerden que esto es solo introductorio. Esto de biotransformarse quiere decir el proceso de modificación química que hace el hígado cuando el medicamento pasa por ahí. ¿Cómo se elimina? Se elimina por la orina, se elimina por las deposiciones, se elimina por el aire exhalado, se elimina por la leche materna. ¿Cómo, por dónde sale del cuerpo? ¿Ya? ¿Cuáles son sus fines terapéuticos? Es un medicamento que se administra para disminuir la presión arterial, para disminuir la glicemia, para destruir un microorganismo. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? Es decir, podemos estudiar un fármaco desde muchas aristas, ¿ya? Mirándolo desde muchos puntos de vista. Y todo esto está incorporado en este concepto de farmacología, ¿ya? Ahora, estas palabras que mencionamos acá, absorción, distribución, biotransformación y eliminación, es lo que vamos a ver muy en detalle cuando veamos la farmacocinética, que es una de las ramas, ¿ya? Y que como yo ya les decía, es lo que nos va a tomar más tiempo y más energía en este módulo, ¿ya? Pero en el fondo, ¿qué tienen que entender? Es que la farmacología engloba el estudio desde muchos puntos de vista de un medicamento, ¿ya? Ahora, hemos estado diciendo que se trata de estudiar un medicamento o un fármaco, ¿ya? Entonces, tenemos que también comprender a qué nos referimos cuando hablamos de un fármaco, ¿ya? Que es lo que vemos acá. Entonces, un fármaco, y esto se los voy a leer. Hay algunas partes que yo se las voy a leer y después se las voy a explicar, ¿ya? Un fármaco se define como toda sustancia química que altera el funcionamiento del organismo de los seres vivos por interacciones a nivel molecular. Entonces, un fármaco, cuando hablamos de un fármaco, tenemos una sustancia, ¿cierto? Sustancia química que ingresa por alguna vía, ¿cierto? Que llamamos vías de administración y que también las vamos a ver. Ingresa por alguna vía y produce un cambio. Tiene un efecto, ¿ya? Produce una modificación en el funcionamiento del organismo, ¿ya? Voy a ir leyendo el
chat. Voy viendo mensajes. Ya, Jorge, no hay problema. Blanca, tampoco hay problema. Entonces, esta sustancia produce una modificación, ¿ya? Como dice acá, una alteración del funcionamiento a nivel molecular, especialmente a nivel del protoplasma, es decir, a toda la célula en su conjunto, ¿ya? Ahora, ya tenemos más o menos claro, muy a grandes rasgos, lo que es la farmacología y lo que es un fármaco, que yo me imagino que los módulos anteriores quizás han visto también esta definición o lo han tratado, no sé si igual o desde otra mirada, pero ya tenemos algunos conceptos generales. Entonces, cuando nosotros hablamos de farmacología, también hay distintas ramas dentro de esta gran disciplina. Y acá nos vamos a referir a 9, ¿ya? Que son sumamente importantes y de las cuales algunas vamos a profundizar, pero otras no porque no son el objetivo de este módulo, ¿ya? Entonces, estas ramas las vamos a mencionar primero y las vamos a definir brevemente. Son la farmacognosia, la farmacocinética, que es así, vamos a profundizar bastante, la farmacodinamia, la farmacotecnia, la farmacoterapia, la farmacología clínica, la farmacología molecular, la toxicología, de la cual sí también vamos a hablar en varias clases, la vamos a ir abordando, y finalmente la farmacometría, ¿ya? Vamos a definirlas a grandes rasgos, como les decía. Entonces, ahí sí. Ya, la farmacognosia. Esperen, voy a subir esto para que no les tape aquí el texto. Ahí. Ya. La farmacognosia es la rama que está encargada de estudiar el origen, características, estructura anatómica y química de algunas drogas naturales. ¿Ya? No vamos a profundizar en esta rama dentro de este módulo. La farmacocinética, que es así vamos a profundizar, es la encargada de estudiar los procesos de absorción, distribución, biotransformación, que también se le llama metabolismo, y la eliminación, que también se llama excreción de las drogas. ¿Ya? En palabras simples, como dice acá, es todo lo que el organismo ejerce sobre las drogas. Y para poder recordarlo mejor, se ha diseñado un acrónimo o una mnemotecnia para que podamos memorizar mejor las etapas, ¿ya? Entonces, en adelante, ustedes van a empezar a ver esta sigla, que es la sigla LADME, ¿ya? Les va a empezar a salir muchas veces LADME. Entonces, LADME representa a las etapas de la farmacocinética, ¿ya? ¿Y por qué LADME? Porque corresponde a la inicial de cada una de estas etapas, ¿ya? Como dice acá, la liberación, absorción, distribución, metabolismo, que también dijimos que se le denomina biotransformación, o excreción, que también se le denomina eliminación. Es lo mismo, ¿ya? Ahora, muchas veces uno podría llegar a confundir lo que es la farmacocinética con la farmacodinamia, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, yo se las voy a leer y antes de pasar al próximo tema, les voy a mostrar una especie de... ay, se me fue la palabra, pero una forma fácil de recordar cuál es cuál, ¿ya? La farmacodinamia, entonces, se encarga del estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y mecanismos de acción de los fármacos
es decir, lo que el fármaco ejerce sobre el organismo y que viene a ser lo contrario a la farmacocinética. ¿Por qué lo contrario? Quizás como que cuesta entender por qué es lo contrario. Porque la farmacodinamia es lo que el fármaco ejerce sobre el organismo y la farmacocinética es lo que el organismo ejerce sobre el fármaco, ¿ya? Pero como les digo, en unos minutos más les voy a mostrar un dibujo y con una clave para no olvidar cuál es cuál, ¿ya? Entonces, la farmacotecnia es la rama encargada de ver la preparación y la distribución de las drogas, ¿ya? Farmacoterapia se ocupa del uso de fármacos destinados a evitar y tratar enfermedades. O sea, acá ya se pone la mirada en el manejo de alteraciones de la salud, ¿ya? Aquí ya vemos la relación entre un fármaco y una enfermedad, lo que les mencionaba recién. La farmacología clínica es la rama que estudia las acciones farmacológicas, es decir, esta modificación que se produce en el organismo tras la ingesta de un fármaco, ¿ya? Tanto en el hombre, en un usuario, ¿cierto? Sano o enfermo, así como la evaluación de las drogas en el tratamiento de las enfermedades, ¿ya? ¿Por qué se hace la diferencia en, o sea, se menciona tanto a los usuarios sanos como también a los enfermos? Esto se debe a que hay muchos fármacos que tienen un objetivo preventivo, ¿ya? En el fondo no se utilizan para tratar una condición de salud, sino que se utilizan para evitar que aparezca. Y eso lo podemos hacer en población sana, ¿ya? Por lo tanto, por eso se menciona tanto a las personas sanas como también a las enfermas. La farmacología molecular estudia las interacciones del fármaco con el organismo, pero a nivel molecular. Ya no estudia, por ejemplo, el efecto adverso que pueda presentar o el efecto terapéutico, sino que estudia específicamente lo que ocurre a nivel molecular cuando se administra el fármaco. Y por último, la toxicología estudia, por una parte, las sustancias tóxicas, valga la redundancia, que podemos llamar venenos, pero también se encarga de hacer un seguimiento y estudiar los efectos adversos a los medicamentos. ¿Ya? Y a eso sí que nos vamos a referir en por lo menos dos clases. Lo vamos a tratar de como en distintas situaciones. ¿Ya? Entonces, antes de seguir con la siguiente diapositiva, les quiero mostrar esta especie de clave o recordatorio para que ustedes no se les olvide cuál es la farmacocinética y cuál es la farmacodinámica. ¿Ya? Entonces acá les muestro un ejemplo de lo que yo les mencionaba. Este es un material complementario. ¿Ya? Es para ayudarles a comprender mejor. Em, entonces, vamos acá a dejar de compartir esto. Denme un segundo. Ahí les puse acá lo mismo. Ya, ven el material de apoyo, ¿cierto? ¿Me avisan, porfa? Si es que se ve. Sí, Ya, Sí, profe. ya, súper. Entonces, ¿cuál es este recordatorio para poder diferenciar la farmacocinética de la farmacodinamia?
que siempre se menciona como la farmacodinamia es lo opuesto de la farmacocinética o al revés. Y uno queda como cuál es cuál, ¿ya? Entonces, primero miremos las imágenes, ¿ya? Acá hay un dibujo de una persona, ¿cierto? Con un arco y una flecha que se está dirigiendo al fármaco. Ese es el efecto, ¿cierto? O sea, perdón, esta es la farmacocinética. Y la otra es al revés. Es el fármaco sobre el organismo, ¿ya? Que es la farmacodinamia. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál es cuál? La clave es recordar que cinética se escribe con C. Y ahí ustedes tienen que hacer como el clic mental, C es de cuerpo. Entonces, la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿ya? Y esta farmacocinética es la que incluye el LADME, ¿ya? Entonces, farmacocinética, cinética es con C, entonces como cinética es con C, cuerpo. Cuerpo sobre el fármaco, ¿ya? Y teniendo eso claro, teniendo muy claro lo que es la farmacocinética, cuerpo sobre el fármaco, podemos saber que la farmacodinamia es lo contrario, ¿ya? Fármaco sobre el cuerpo, ¿ya? Entonces, ya tenemos claro que la farmacocinética tiene estas 5 etapas, ¿cierto? Que las vamos a ver más en detalle más adelante. Pero, ¿qué ejemplo nos podría mostrar a qué se refiere la farmacodinamia? Entonces, acá yo les puse un ejemplo del paracetamol, que es un medicamento que por supuesto todos conocemos, todos hemos utilizado, entonces es más fácil. Un ejemplo de lo que es la farmacodinamia del paracetamol sería decir que el efecto que tiene el paracetamol sobre el organismo es que disminuye la síntesis de unas sustancias que se llaman prostaglandinas, ¿cierto? Y a raíz de esta disminución de la síntesis se genera un efecto analgésico, es decir, que alivia el dolor, y antipirético, es decir, que disminuye la temperatura corporal que se administra en casos de fiebre. ¿Ya? Entonces ahí vemos un ejemplo de lo que el fármaco, en este caso paracetamol, le hace al cuerpo. Y eso sería farmacodinámica. ¿Ya? Y farmacocinética sería todo lo contrario, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y que de eso no les voy a dar muchos detalles ahora porque tenemos varias clases de farmacocinética. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Ya. ¿Sí? ¿Hay alguien que no la entienda? Porque la puedo repetir. Ya, parece que vamos bien. Profe, un Dígame. ejemplo así como un ejemplo, o sea, sí entiendo lo que me quiere decir, pero quiero profundizar. Si me podría dar un ejemplo de Ya, farmacocinética. ya, Aunque yo sé que ahí dice la, pero quiero como que me profundice más el ya. ejemplo. Ok, Gracias. ok. Voy a aprovechar de leer el chat. Ya, se entiende, se entiende. Rosa dice que sí, ya. A ver, por ejemplo, cuando hablamos de farmacocinética, ¿cierto? Lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿ya? ¿Qué le va a hacer el cuerpo a este fármaco? En primer lugar, lo va a absorber. Y ahí podemos decir, por ejemplo, que se absorbe en el intestino delgado, en la primera porción, que es el duodeno, ¿ya? Después podemos decir que se distribuye a distintos tejidos. ¿Y cómo se distribuye? Con una unión a unas proteínas que van en la sangre en un porcentaje X. Ya eso lo vamos a ver también después. ¿Qué más podemos decir que le hace al cuerpo? Que
que le hace el cuerpo al fármaco, que lo metaboliza en el hígado y lo convierte en dos sustancias distintas. ¿Y qué más podemos decir? Que le hace al cuerpo al fármaco, que lo elimina a través de la orina, o que lo elimina a través de las deposiciones, o que lo elimina a través de la orina, las deposiciones y el sudor. O que, por ejemplo, como los gases anestésicos, que el cuerpo lo elimina a través del aire exhalado. Ese sería como un ejemplo de la farmacocinética, es decir, lo que el cuerpo le va haciendo al medicamento. No sé si con ese ejemplo queda un poquito más claro. No, súper. Gracias, profe. Ya, genial. Entonces, vamos a seguir avanzando. Bueno, y acá, esto, como les decía, es completamente optativo, voluntario, no es pregunta de prueba ni nada. Si alguien quiere profundizar aún más en esta diferencia, ahí yo les dejo un video, ¿ya? No lo vamos a ver acá porque no es el objetivo de la clase. Ya, sigamos entonces. A las 9, aprox, cuando llevemos una horita de clase, vamos a hacer un receso, ¿ya? Ya, aquí está. ¿Ven que volví al Power original, cierto? Sí, profe. Sí, Ya, súper. Entonces, dice acá que finalmente tenemos a la farmacometría. Y esta es la rama que estudia la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y qué tan potente es el efecto que produce. Ya, como dice acá, la magnitud del resultado obtenido. Ya, eso sería la farmacometría. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Por qué es importante todo esto que estamos revisando? Las ramas y disciplinas son importantes dentro de la farmacología y es importante, como yo les decía, que por lo menos conozcamos el concepto. Quizás hay algunas en las que no vamos a adentrar en el módulo, pero que sí ustedes, si les hablan de ellas, puedan saber, ah, esto se refiere al estudio bajo esta mirada. Y como ya les adelantaba, en las que más vamos a estudiar y vamos a hacer énfasis son en la farmacocinética y en la farmacodinámica, ¿ya? Em, bueno, como dice acá, ahora que conocemos las disciplinas, el concepto de farmacología y el concepto de fármaco, podemos pasar a definir otros conceptos que también son sumamente importantes, como son la acción farmacológica y el efecto farmacológico. Quizás cuando no tenemos el conocimiento de la diferencia entre acción y efecto farmacológico, podemos llegar a utilizarlos como sinónimos. Sin embargo, hay diferencias que es importante que precisemos en esta clase. Entonces, se los voy a leer. La acción farmacológica se define o alude a la modificación que produce una droga en diferentes funciones del organismo. ¿Ya? Entonces, la acción es esta modificación en las funciones del cuerpo, funciones del organismo. Esa es la acción, la modificación. Ahora, la... se les voy a seguir leyendo y después se los voy a explicar. Es la manifestación. Ah, ¿y qué es el efecto farmacológico? Perdón. Es la manifestación de una acción farmacológica. Es decir, se generó una acción farmacológica, se produjo un cambio en alguna función del organismo, pero puede que ese cambio en esa función nosotros no podamos observarla. ¿Ya? Porque a lo mejor es un cambio a nivel molecular, a lo mejor en la actividad de una hormona, em, de una enzima, etcétera. Sin embargo, el efecto farmacológico es la manifestación de la acción. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Por ejemplo,
Vamos de nuevo a lo que yo les decía del paracetamol, que como yo les comentaba, el paracetamol inhibe la producción de prostaglandina. Esa sería la acción farmacológica, ¿ya? Y el efecto farmacológico es lo que nosotros vemos, es decir, vemos el alivio del dolor. Por supuesto, no lo vemos, pero el paciente lo refiere, ya es observable. Eh, o vemos el descenso de la temperatura, ¿ya? Esa sería la manifestación, es decir, el efecto farmacológico, ¿ya? ¿Y de qué es manifestación? De la acción farmacológica, de esta modificación que se produjo en el organismo. ¿Se entiende? Voy leyendo el chat. Ay, perdón, Rosa me dice a las 8. Sí, está bien. Lo que pasa es que acá en Magallanes no se cambia la hora. Acá yo estoy una hora más adelantada que ustedes, pero sí, es a las 8 el recreo, no a las 9. Para mí es a las 9, para ustedes a las 8. Ya, perdón por el paréntesis. ¿Se entiende la diferencia entre acción y efecto farmacológico? Si no se entiende, lo puedo reiterar. Me van. Profe, a mí no me quedó muy claro. Ya, ya. Vamos de nuevo. Voy a tomar de nuevo como ejemplo el paracetamol para hacerlo más práctico. El efecto es lo que se ve, dice Camila. Sí, el efecto es lo que se ve. Tenemos el paracetamol, ¿cierto? La persona ingiere el paracetamol y ahí en el organismo se inhibe la secreción de prostaglandinas. Ese es el cambio que genera el paracetamol y es la acción farmacológica. Pero si nosotros miramos al paciente, al usuario, nosotros no vemos la inhibición de la producción de prostaglandinas. Nosotros lo que vemos es el alivio del dolor o es la reducción de la temperatura corporal, porque lo podemos medir con un termómetro. Ese es el efecto, porque es lo que nosotros vemos de la acción farmacológica. Es la manifestación de la acción, ¿ya? Em, a ver, ¿qué otro ya? Profesora, ¿Sí? profesora, ¿qué es lo que es la prostaglandina? La prostaglandina es una sustancia que se generan en el organismo ante distintos estímulos, pero que son los responsables de la inflamación y del dolor. Esas son las ¿Frente a cuál? prostaglandinas. ¿Cómo? Esa se activan frente a cualquier dolor, sea cabeza, una pierna, un músculo, cualquier tipo de dolor. Sí, puede ser, se pueden activar cuando hay una lesión, cuando hay una infección, cuando hay anticuerpos atacando, por ejemplo, en la artritis. Ante todos esos estímulos, el cuerpo genera prostaglandinas. Y eso es lo que lleva a generar dolor y a generar inflamación. Ya, profesora, gracias. De nada. Voy a leer, parece que había un mensaje en el chat, sí. Ya, Jennifer decía que lo repita, ya, y de ahí me dicen si es que ahora lo entendieron. Ya, Milka dice, ¿podría decirse que el efecto farmacológico lo vemos en los signos vitales del paciente? Sí, podríamos verlos en los signos vitales o podríamos verlo en otras, no necesariamente en los signos vitales, sino que en otras manifestaciones del paciente. Por ejemplo, que él refiera que tiene menos dolor. O podríamos ver que, no sé, que a raíz de un efecto antiinflamatorio, el paciente recupera la movilidad de sus dedos, por ejemplo. O podríamos ver que se reduce la glicemia, los niveles de azúcar en la sangre. Y acá dice, ya, voy a complementar el mensaje de Milka. Decía, ¿podría decirse que el efecto farmacológico lo vemos en los signos vitales del paciente? Sí, o en otras mediciones del paciente. ¿Y la acción es como actúa interiormente en el organismo? Sí. En palabras simples podríamos decirlo de esa forma. Avísenme, Jennifer, y los que no hayan entendido si ahora sí comprendieron la diferencia. Yo sí, profe, Ya, gracias. súper. Em,
leyendo el chat. Ya, parece que por el chat no hay más dudas. Ay, justo llegó un mensaje, a ver. Sí, gracias, dice Jennifer. Ya, genial. Entonces, ya, revisamos ese párrafo, vamos con lo que sigue. Entonces, para lo anterior, dice acá, debemos comprender que toda droga o medicamento tiene un principio activo. Quizás este concepto ya lo han visto antes, pero si es así, lo vamos a reforzar. Y este principio activo, vamos acá, se emplea en el ámbito de la química para nombrar al componente que porta o que tiene las cualidades farmacológicas presentes en una sustancia, es decir, es el principio activo, la parte del medicamento que tiene el poder de generar este cambio del que hablábamos recién, de generar esta acción, ¿ya? Como dice acá, en otras palabras, el principio activo de un fármaco es aquel que permite prevenir, tratar o curar una enfermedad u otro tipo de trastorno de salud, ¿ya? ¿Y por qué yo les digo que es la parte del fármaco? Porque el fármaco no es solamente principio activo. Por ejemplo, el paracetamol no es solamente, o sea, cuando ustedes miran el comprimido de paracetamol, eso no tiene solamente paracetamol, tiene además otros compuestos que están destinados a que ese medicamento, ese comprimido, esa cápsula, ese jarabe, etcétera, sea estable, sea resistente a la humedad, tenga un mejor sabor, etcétera. ¿Ya? Y esos son los que conocemos como excipientes y que los vamos a ver en esta clase también. ¿Ya? Entonces, es el principio activo, ¿cierto? La sustancia que tiene la capacidad de ejercer el efecto, por decirlo en palabras simples, ¿ya? Entonces, como dice acá, un principio activo genera un efecto que puede medirse en un ser vivo. Lo que decíamos, aliviar el dolor, disminuir la presión arterial, disminuir la glicemia, aumentar la presión arterial, disminuir la frecuencia cardíaca, etcétera. Tiene un efecto que se puede medir, ya sea el que sea. El principio activo puede tener origen animal, vegetal o puede tener un origen artificial, es decir, haber sido sintetizado, ¿cierto?, en un laboratorio, como dice acá, por el hombre. Entonces, la denominación de principio activo sirve para diferenciarlo de otras sustancias que pueden formar parte de un medicamento, y esto es importante, pero que no provocan efectos medicinales. Y estos son los excipientes. Los excipientes vienen acompañando al principio activo, tienen muchas funciones importantes, ¿cierto? Pero no generan efecto, ¿ya? Por ejemplo, en el enalapril, viene, ¿cierto? El enalapril acompañado de excipientes. El enalapril es el que va a bajar la presión. Los excipientes no van a bajar la presión. Los excipientes van a hacer que ese comprimido de enalapril mantenga su forma, sea fácil de tragar, sea estable en el estómago. Muchas funciones importantes, pero no bajan la presión, ¿ya? Y así con todos los excipientes. Van acompañando al principio activo, pero no tienen el efecto. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Un jarabe X que usemos en población pediátrica, el ibuprofeno, para no hablar del paracetamol de nuevo. El jarabe de ibuprofeno, si ustedes leen la cajita, ¿cierto? Van a ver que dice, no sé, sabor sandía, sabor frutilla, sabor plátano, etcétera. El ibuprofeno que viene en ese jarabe es el que hace el efecto, pero tiene estos excipientes, ¿cierto? Como un saborizante, que es un ejemplo de excipiente, para mejorar el sabor y que los niños se lo tomen con menos dificultad, porque a veces igualmente no les gusta.
¿ya? Entonces, el excipiente tiene una función importante que es mejorar el sabor, pero no tiene el efecto del ibuprofeno. El excipiente no va a bajar la temperatura, no va a aliviar el dolor, no va a desinflamar ninguna estructura, ¿ya? Voy leyendo el chat. Ya, Jennifer me pregunta qué es bueno para bajar la presión. Ahí nos vamos a desviar un poco de la clase, así que no lo voy a responder ahora, pero tenemos enalapril, captopril, bueno, tenemos mucho, pero no me quiero desviar, ¿ya? Después cualquier duda puntual me la pueden hacer por internet. Entonces, principio activo es el que ejerce la acción, la que sea. Excipiente viene acompañando al principio activo con muchas funciones específicas, pero no ejercer efecto, ¿ya? Entonces, como dice acá, en la formación de los medicamentos se combinan los principios activos con los excipientes. Y los excipientes permiten estabilizar los principios activos o favorecer su absorción por parte del organismo. Por ejemplo, un excipiente puede, lo que les decía yo, saborizar, puede diluir, puede aglutinar para que la cápsula pueda, la cápsula, el comprimido, la tableta pueda formarse químicamente, como que pueda darle estructura o firmeza, por decirlo de alguna manera. O puede servir para que se desintegren cuando ya están en el estómago o en el duodeno, para que se desintegren fácilmente, ¿ya? A partir de esta combinación se crean productos farmacéuticos como jarabes, píldoras, cápsulas, emulsiones, ungüentos, cremas y todas las formas farmacéuticas que vamos a ver en la clase. ¿Se entiende la diferencia entre principio activo y excipiente? Coméntenme por Sí, micrófono. claro. ¿Sí? Ya, Sí, 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 súper sí, claro. ya. Súper, vamos bien entonces. Por el chat hasta el momento tampoco hay ninguna pregunta. Ya, sigamos avanzando. Si nos quedan unos minutitos para salir al receso. Profe, una consulta pequeñita. Dígame. Cuando estamos, bueno, lo que estamos comentando sobre medicamentos, un medicamento X puede tener dos principios activos Sí, sí. Por ejemplo, hay o algunos... más, ¿Ah? o más, dos principios activos o más. Sí. Por ejemplo, estos Tapsin calientes. Está el Tapsin caliente día y el Tapsin caliente noche. Entonces, por ejemplo, tienen em, paracetamol, clorfenamina en el caso del de noche, ahí ya tenemos dos. El de día tiene, por ejemplo, paracetamol, a veces tienen cafeína y tienen, ay, se me olvidó el tercer principio activo, que es un descongestionante. Bueno, ya me voy a acordar. Y ahí tendríamos tres principios activos. O, por ejemplo, hay algunos antialérgicos que tienen el antialérgico más un descongestionante. Ya, como por ejemplo, no sé, pues hay la versión simple que se llama Frenaler y la versión con descongestionante que se llama Frenaler D. Entonces ahí tenemos dos principios activos mezclados en un mismo medicamento. Pseudoefedrina, gracias Francisca, no me podía acordar. Pseudoefedrina, que es el descongestionante y que mejora el ánimo como para que uno se sienta mejor y con más energía. Muchas gracias, no me podía acordar. Entonces ahí tenemos ejemplos de medicamentos que tienen más de un principio activo, ¿ya? Em, o también hay unos medicamentos diuréticos que se usan como complemento para la hipertensión, para bajar la presión, que tienen dos diuréticos juntos, ¿ya? Entonces, podemos tener más de un principio activo en un mismo medicamento. Ya, ¿alguna otra duda? Parece que no. Ya, a ver. Ya, entonces dice, los principios activos entonces pueden provocar diversos efectos en el organismo y ahí tenemos
o sea, la cantidad que ustedes se imaginen de distintos efectos, anestesia, como dice acá, analgesia, acción antibiótica, antiinflamatorios, etcétera. Y a menudo, como dice acá, se recetan medicamentos basados en los principios activos para mitigar el dolor, para combatir infecciones o reducir inflamaciones. Esos medicamentos son ampliamente em, indicados y al menos muchos analgésicos y antiinflamatorios son de venta libre, sin receta y los pacientes, los usuarios podemos ir a la farmacia y comprar sin necesidad de una receta médica. Podemos comprar ciertos analgésicos como el paracetamol, el ibuprofeno, naproxeno, etcétera. ¿Ya? Ahora, antes de hablar de los excipientes, ay, perdón, vamos a hacer un alto, porque si no, vamos a quedar en la mitad de la parte de los excipientes y vamos a hacer el alto, entonces se nos va a dispersar mucho el tema de los excipientes. ¿Ya? Entonces, son las 20, perdón, para ustedes las 19:58, para mí las 20:58. Entonces nos vamos a tomar 15 minutos de receso, es decir, nos vamos a ver de nuevo a las 20:13, ¿ya? Así que descansen un poquito, tomen un poquito de aire y a las 20:13 nos vemos nuevamente, ¿ya? Ahí los espero. Ya, profe, gracias.
Tan blandita. No, ahora no te lo puedes comer. ¿Por qué? Porque acuérdate que la vaina está en el piso, Juan Diego. Echamos de todo en el piso. Uy. Bueno, tenemos que votar eso. No, no se va a botar. Vamos a ver, la dejamos a los bichos para que se la coman. No, eso. Pero estaba caliente. No, no creo que le haya pasado a mi mamá, no echó de eso aquí. No, aquí no he echado. Wow. No, aquí no he echado. Ahora está en eso, mira. Pero si en todo tu cuarto. Se mejoró. Entiendo. Ya, hemos regresado del receso. Espero que hayan descansado un poquito. Les voy a pedir, como ustedes son hartos, que en el chat de acá de Zoom, no en el del curso de WhatsApp, sino que en el de acá de Zoom, me vayan poniendo su nombre y me pongan presente. ¿Ya? Yo igualmente siempre tomo una captura de pantalla o una fotografía de los que están conectados, pero igualmente pónganme presentes y yo con eso después registro su asistencia en la plataforma y también, bueno, tengo el respaldo de quienes me han comentado que no han podido asistir por motivos personales, por los motivos que sean, y los que han tenido que retirarse antes, ¿ya? Súper, ahí los veo que ya están poniendo presente. Como todavía no los conozco bien a todos, pónganme su nombre, ¿ya? Eso. Y alguien comentaba que estábamos con 6 horas de diferencia. ¿Quién era que comentaba? Bueno, cuando pueda, y coméntenos por favor de dónde está conectada. Verónica. Verónica parece que decía, estamos a 6 horas. Ya. Entonces vamos a seguir con Dinamarca. Wow, qué lejos. Qué lejos estamos. Ya. Ahí veo que todos se están poniendo presentes. Maravilloso. Entonces vamos a seguir con la clase. Vamos, denme un segundo para compartir la pantalla. Ya. Entonces, nos quedó pendiente hablar de los excipientes, ¿cierto? Ahí habíamos quedado. Em, bueno, como yo les decía, los excipientes van acompañando al principio activo para que pueda ejercer su acción y su efecto. Entonces, como dice acá, los excipientes en las formas farmacéuticas, es decir, en las cápsulas, en los jarabes,
en los comprimidos, en las emulsiones, etcétera. Esas son distintas formas farmacéuticas. Cumplen diversas funciones y que son muy importantes para la eficacia de los medicamentos, para que puedan ejercer su acción, ¿cierto? Y también para la seguridad, ¿ya? Entonces, acá se mencionan 6 de las funciones, pero pudieran ustedes encontrar otras también, ¿ya? Una de las funciones que pueden tener los excipientes es el aumentar el volumen o dar forma, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un medicamento que son, por ejemplo, 10 miligramos, X medicamento que viene en presentación de 10 miligramos. Si nosotros viéramos la cantidad a la que corresponden esos 10 miligramos, solo de principio activo, sería probablemente una cantidad tan pequeña que en tomarlo de alguna forma con las manos, ponerlo en una cuchara, en una jeringa, etcétera, se perdería mucho, ¿ya? Porque sería una cantidad tan pequeña que probablemente lograríamos tomar quizás no 10 miligramos, tomaríamos 8 o tomaríamos 7 o menos. Entonces, lo que se hace es, como dice ahí, aumentar el volumen, poner estos 10 miligramos en un volumen mayor, de manera que se le pueda dar forma como un comprimido, como una tableta, etcétera. ¿Ya? Em, Dice acá, por ejemplo, en comprimidos los excipientes aumentan el tamaño para facilitar su manejo y su administración, lo que yo les mencionaba recién. ¿Ya? Em, Voy mirando el chat a ver si son solo presentes o hay alguna duda. Ya, me siguen ahí comentando presente. En segundo lugar, también los excipientes están destinados a mejorar la estabilidad, es decir, a que hagan que el principio activo pueda resistir de mejor manera los efectos de las condiciones ambientales, como puede ser la luz, la humedad, la misma exposición al oxígeno, ¿cierto? Entonces el excipiente viene a lograr, ¿cierto? Que se mantenga, como dice acá, su potencia y su eficacia durante su vida útil, ¿ya? Por eso los medicamentos, así como alimentos también, tienen fecha de caducidad, porque después de esa fecha no se puede asegurar que el medicamento, en este caso, mantenga su potencia y su eficacia. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, acá se menciona a la estabilidad, a la luz, ¿cierto? A la humedad. Obviamente hay condiciones ambientales que superan a la capacidad que tienen los excipientes de mantener estable el medicamento. Por eso en las cajas de los medicamentos, por ejemplo, dice mantener entre 25 y 30 grados, protegido de la luz en algunos casos, en un ambiente seco, etcétera. ¿Ya? En tercer lugar, un excipiente puede facilitar la liberación del fármaco, ¿ya? Cuando el fármaco se administra e ingresa al organismo, para que pueda hacer su efecto, tiene que liberarse el principio activo. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de una cápsula donde adentro hay unos gránulos y en esos gránulos está el principio activo. Ese principio activo tiene que salir de ahí. Entonces, hay algunos excipientes que lo que hacen es regular esta liberación. Ya, por ejemplo, que protejan al principio activo de los ácidos del estómago y pueda liberarse en el duodeno, por ejemplo. O hay algunos fármacos que los excipientes logran que la liberación no sea toda de una vez y sea prolongada. ¿Ya? Entonces, ahí en esos casos el excipiente está ejerciendo una función de regular o facilitar la liberación del fármaco bajo ciertas condiciones. ¿Ya? En cuarto lugar,
se menciona mejorar la palatabilidad. Y eso quiere decir que el fármaco sea menos desagradable en cuanto a su sabor o a la textura, ¿ya? Ya sea medicamentos sólidos o líquidos como los jarabes, ¿ya? De manera de poder facilitar la ingesta. En quinto lugar, tenemos regular la actividad del fármaco, y esto está muy relacionado con lo que les mencionaba sobre facilitar la liberación, porque algunos excipientes, como dice acá, modifican la liberación, como estos comprimidos que yo les decía de liberación prolongada, que van a hacer que el principio activo no se libere todo de una vez, sino que em, pueda irse liberando de a poco, de manera que haya un efecto prolongado. De hecho, hay algunos fármacos que vienen en presentación también como normal, por decirlo de alguna manera, y versión liberación prolongada. Y generalmente tienen como el nombre y después el apellido XR o XL, ¿ya? Y por último, se menciona ayudar en la fabricación, y que también está muy relacionado con esto que yo les mencionaba, de aumentar el volumen y dar forma, de manera que la fabricación del fármaco sea más fácil, se haga más fácil los procesos de compresión, de recubrimiento y en general la formulación, es decir, que tome cierta forma farmacéutica, que tome la forma de jarabe, que tome la forma de cápsula, que tome la forma de tableta, que pueda tomar la forma de emulsión, ¿ya? Entonces, en resumen, como dice acá, los excipientes, en palabras simples, van acompañando al principio activo, no tienen efecto, acción ni efecto terapéutico, pero sí van a permitir que este medicamento tome la forma que se desea, que pueda ser más estable, que se regule su liberación, que tenga un mejor sabor, etcétera. ¿Ya? Es decir, son sumamente importantes, pero no tienen efecto, ¿ya? Em, y en relación a eso, yo también les quiero mostrar un material complementario para que quede más claro esto de los principios activos y los excipientes. Recordando que el material complementario es solo para ayudarles a comprender mejor el tema. Entonces, em, ya. Voy a leer el chat antes de seguir, eso sí. Ya, me siguen poniendo presente, súper. Entonces, ya. Acá yo les puse algunos ejemplos con medicamentos que quizás ustedes conocen o quizás no, pero va a servir para aclarar el concepto. Acá tenemos dos medicamentos que vienen en la misma presentación, porque son gotas para uso oral, es decir, para tomar por la boca, y que sirven a grandes rasgos para lo mismo, ¿ya? Porque ambos son gotas que sirven para prevenir la anemia, em, o para tratarla en anemias que son leves. Sin embargo, aunque tienen el mismo objetivo, que es la prevención o el manejo de la anemia, son totalmente diferentes. Entonces, vamos a partir analizando el principio activo, que es la sustancia que dijimos que es la que tiene la capacidad de ejercer el efecto, que es aquella sustancia que tiene el poder de generar este cambio en el organismo. Acá el principio activo sería este, sulfato ferroso. Y acá el principio activo sería complejo de hierro 3, hidróxido polimaltosa. Siendo medicamentos que se usan para lo mismo, los principios activos son diferentes. ¿Ya? Eso en primer lugar. Si nosotros miramos por la cara lateral estos fármacos,
vamos a ver que aquí se detallan los excipientes. En la imagen en blanco del maltofer no se nota mucho, pero igual los podemos leer. Y se van a dar cuenta que también son excipientes completamente distintos. Acá, este medicamento tiene como excipientes, eso que dice CS, significa cantidad suficiente, ¿ya? O sea, una cantidad suficiente de excipientes para lograr estabilidad, sabor, todo lo que ya hablamos, ¿ya? Ácido cítrico, propilenglicol, laurisulfato de sodio, metilparabeno, sacarosa, esencia de limón, sacarina, agua purificada. Y en este otro caso tenemos azúcar, metilparabeno sódico, propilparabeno sódico, esencia de crema, hidróxido de sodio, agua purificada. ¿Ya? O sea, compuestos totalmente diferentes que van a ir acompañando al principio activo. Ahora, si nosotros pensamos en que son distintos principios activos sumados o unidos a distintos excipientes, esa unión tan específica o tan particular del principio activo A con los excipientes B, C, D, E, F versus el principio activo Z con los excipientes W, Y, X, etcétera, hacen un medicamento o un producto farmacéutico distinto, aunque se usen para lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de medicamento o de productos farmacéuticos, nos referimos a este todo, ¿ya? A este principio activo unidos a estos excipientes, ¿ya? Y que en este caso, el sulfato ferroso unido a todos estos excipientes que yo les leí, da origen al medicamento que se llama Ferrigot. Y acá, este otro principio activo que yo les dije que era el complejo de hierro 3, hidróxido polimaltosa, sumado a todos esos excipientes que yo les leí, da origen a otro producto totalmente distinto, que se llama maltofer. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un medicamento, no nos referimos al principio activo, sino que nos referimos a este todo que engloba un principio activo más los excipientes que lo acompañan. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, si nosotros buscamos paracetamol jarabe o paracetamol comprimido, vamos a encontrar el quitadol, el geniol, el panadol, porque todos son combinaciones diferentes de un mismo principio activo, pero con excipientes totalmente diferentes. Entonces dan origen a productos distintos. ¿Ya? Aquí, de hecho, es el siguiente ejemplo. Aquí tenemos dos principios activos iguales, paracetamol, en distintas dosis, pero principios activos iguales. Sin embargo, vemos que cada paracetamol tiene acompañantes distintos. Entonces, que el paracetamol A tenga los acompañantes B, C y D y el paracetamol B tenga los acompañantes E, F, G, los hace un producto diferente, ¿ya? De hecho, por ejemplo, este paracetamol, que es el quitadol, como saborizante tiene esencia de sandía y esencia de frambuesa. ¿Para qué? Para mejorar la palatabilidad, como dijimos. Sin embargo, este otro paracetamol tiene saborizante, esencia frutal. Entonces ya son productos diferentes, aunque sea el mismo principio activo. ¿Ya? Entonces por eso, aunque sea el mismo principio activo, tienen características diferentes y uno se llama quitadol y el otro se llama vinasurf. ¿Ya? Em, Ahora, los excipientes, si bien no tienen efecto terapéutico, como habíamos hablado, son importantes. Sí, son importantes. ¿Por qué? Como yo les acabo de mostrar acá en el ejemplo del paracetamol, tienen colorantes y tienen saborizantes. Y esos colorantes y saborizantes
en algunos pacientes pueden generar inconvenientes, como el caso de los pacientes que tienen ciertas intolerancias o ciertas alergias. Por ejemplo, en el caso de, voy a devolver, de estos dos medicamentos que generalmente se usan en los niños a partir de los 4 meses para prevención de la anemia. Voy a tomar agüita. Cuando un niño tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, que es un problema de salud que estamos viendo muy frecuentemente en la actualidad, si toma este medicamento, probablemente lo va a tolerar bien, pero este puede tolerarlo muy mal, y solamente por la diferencia en los excipientes. ¿Por qué? Porque acá este medicamento tiene esencia de crema en los excipientes y eso puede desencadenar una reacción en los niños alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Entonces, los excipientes son muy importantes, ¿ya? Y eso se los quiero dejar como idea, ¿ya? Para que ustedes lo tengan presente. Ya, eso les quería mostrar respecto a los principios activos, excipientes y la unión de ambos, ¿ya? Estos son los materiales complementarios que yo les voy trayendo, que como les digo, de acá no van a salir preguntas de prueba, pero les ayudan a comprender mejor el tema. Entonces, vamos a lo último que nos queda del PowerPoint original. Voy a leer los chats. Ya, aquí hay unas preguntas, además de Karen y Norma que ponen presente. Profe, ¿qué sucede si un fármaco se vence su caducidad? ¿Se desecha o se reutilizan sus principios activos para elaborar otro fármaco? Ya, al menos lo que yo sé es que se desechan, porque el principio activo podría ya estar inactivo a raíz de que los excipientes no puedan como resguardarlo o protegerlo. De hecho, las normativas siempre son, por ejemplo, a nivel hospitalario, que después de la fecha de caducidad, uno los entrega a las farmacias y ahí hay un protocolo de eliminación, ¿ya? Eso es al menos lo que yo manejo, que una vez vencida su fecha, ya no se pueden utilizar y probablemente tenga relación con esto, porque ya los excipientes pierden la capacidad de asegurar su estabilidad y toda la resistencia a las condiciones de humedad, exposición al calor, a la luz, etcétera. Ya, espero haber respondido su inquietud. Entonces, vamos, como les decía, a lo último que nos queda de la clase de hoy. Entonces, ¿por qué es importante conocer qué es la acción farmacológica y el efecto farmacológico? Aquí dice, es importante para lograr, en este caso, clarificar los distintos tipos de acción farmacológica que existen y que son 5. Ya hoy día vamos a alcanzar a ver 3 solamente. ¿Y qué son? La estimulación, la depresión, la irritación, el reemplazo y la acción antiinfecciosa. Entonces, vamos por la estimulación. Como su nombre lo dice, la estimulación es el aumento de la función, ¿ya? ¿De la función de qué? O de las células, o de un órgano, o de un sistema en el organismo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de estimulación dentro de lo que se refiere a la acción farmacológica, no nos referimos necesariamente a la estimulación del sistema nervioso. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? A que no tiene relación con sentirse más despierto o con más energía o como más activo, ¿ya? Sino que se refiere
a la estimulación de las células de los órganos. Por ejemplo, que un órgano pueda aumentar su función, ya que un sistema pueda aumentar su función o que las células de un órgano en específico aumenten su metabolismo, ¿ya? Pero no necesariamente a una estimulación anímica de la persona, ¿ya? Para que no se confundan con los términos. Ay, ahí estaba leyendo el chat. Ya. Ya, entonces es importante hacer esa aclaración. Entonces, estimulación de las células de un órgano o un sistema. ¿Ya? Em, Acá dice, en este caso, un ejemplo de un fármaco que puede provocar un aumento en la función celular es fácilmente la cafeína, pues lo que hace es estimular y aumentar la función del organismo. Igual les voy a mostrar algunos ejemplos que les traje de otros medicamentos. En segundo lugar está la acción farmacológica de depresión, ¿ya? Y acá vuelvo a hacer la salvedad. No se trata de depresión como un trastorno de salud mental. No tiene que ver con una depresión del estado anímico, sino que con una disminución de la función de algunas células, de algún órgano o de algún sistema, como se mencionaba en la definición anterior, ¿ya? Acá dice, por ejemplo, un fármaco que pudiera provocar una disminución de la función orgánica podría ser un fármaco anestésico. ¿Ya? ¿Por qué? Ahí vemos claramente cómo se disminuyen las funciones neurológicas, ¿cierto? Porque el paciente con un anestésico se duerme, ¿cierto? Hay una alteración de la conciencia y además hay una disminución en la percepción, ¿cierto? Del dolor. Entonces, hay una disminución de la función de las células, ¿ya? Y acá dice un par de ejemplos. En este caso, puede ser el óxido nitroso, que es un anestésico inhalatorio, ¿cierto? Cuando como parte de la anestesia se pone una mascarilla y el paciente inhala un gas. Uno de los gases es el óxido nitroso o el midazolam, que el midazolam es un anestésico que se administra de manera endovenosa, es decir, a través de la punción de una vena, ¿cierto? Y que además tiene la particularidad de ser un anestésico o un sedante amnésico, que quiere decir que el paciente, tras su administración, no se acuerda del procedimiento para el cual se anestesió o se sedó, porque no necesariamente anestesia, puede ser sedación también. Como por ejemplo, cuando a los pacientes se les realiza una endoscopía digestiva alta o baja, ¿cierto? Y se les administra midazolam a través de una punción venosa, el paciente se duerme, también disminuye la percepción, ¿cierto?, del dolor y el paciente despierta y no se acuerda de lo que pasó en la endoscopia, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de una depresión del sistema nervioso, porque el sistema nervioso central que nos mantiene alerta, despiertos, con la capacidad de percibir los estímulos, se deprime, baja su función, ¿ya? Y por último, tenemos la acción farmacológica de irritación. ¿Qué quiere decir esto? La irritación también es una estimulación de la función, pero ¿cuál es la diferencia con este concepto de estimulación? La diferencia es que esta estimulación es violenta, ¿ya? Es decir, se produce una estimulación rápida e intensa, ¿ya? Em, bueno, como dice acá, es la estimulación violenta en las células, órganos y sistemas, y esta estimulación tan violenta puede generar alteración de la nutrición de la célula, de su crecimiento, de su forma, lo que puede llegar a que haya una hipertrofia, es decir, que las células se hagan más grandes, ¿cierto? O todo lo contrario, que dejen de crecer. Y como dice acá, un claro ejemplo de eso pueden ser fármacos como el yodo. Compuestos con yodo,
cuando se administran de manera tópica, es decir, cuando se administran sobre la piel. Como dice acá, el yodo aplicado de forma cutánea puede generar esta acción violenta y terminar o tener como consecuencia una irritación de la piel, ¿ya? De las células de la piel. Entonces, estos son algunos de los tipos de acción farmacológica. Nos quedan por ver dos, ¿cierto? Pero vamos a partir con estos tres. Y les quiero mostrar para entender mejor estos términos otra imagen. Aquí estábamos con lo de los excipientes. Ya, voy a leer el chat antes de seguir. Ya, Camila dice, profe, pero el yodo se supone que siempre dicen que que se debe colocar sobre herida. Ya, en relación a la aplicación tópica del yodo, actualmente sobre heridas abiertas no se utiliza, ¿ya? Porque genera justamente alteración en la nutrición de las células que necesitamos que se multipliquen para poder cerrar la herida. Sin embargo, los compuestos de yodo sí se aplican en algunas situaciones, como por ejemplo en la preparación preoperatoria de la piel. Es decir, antes de que el cirujano pueda hacer un corte en la piel, en cualquier tipo de cirugía, muchas veces esa piel se prepara con un compuesto yodado, de manera de que ejerza una acción antiséptica. Y estos microorganismos que normalmente tenemos en la piel disminuyan para que no haya riesgo de infección al hacer la herida quirúrgica, ya el corte con el bisturí. Ya, Alfonso dice. También he escuchado propiedades organolépticas de los fármacos. No sé a qué se refiere. Ya, cuando hablamos de efecto y acción farmacológica, vamos a tener estas. Ahora, estas cinco. Sin embargo, como yo les decía, pueden escuchar como otros conceptos similares. Ahora, generalmente cuando hablan de propiedades organolépticas, se puede entender también como una disminución en la función de algún órgano o algún sistema. ¿Ya? Eso destinado a resolver la duda, pero traten de quedarse con las cinco que estamos viendo en la clase por el momento para que no se confundan. ¿Ya? De nada, Alfonso. Entonces, ya, los ejemplos que les iba a mostrar. Ya, miren acá, yo busqué en un Vademecum, que quizás es una herramienta que algunos de ustedes manejan o que lo han escuchado, o quizás algunos de ustedes no lo han usado. Ya, Nelsa dice, ya, no me quiero desviar del tema, pero igual les voy a responder la pregunta. Nelsa dice, profe, ¿por qué ya no se usa povidona ayudada para las heridas? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una herida, para que esa herida cierre, se tienen que desencadenar varios procesos y uno de esos es que las células se multipliquen para formar de nuevo el tejido, formar vasos sanguíneos y otros procesos que tienen que ocurrir y así la herida pueda cerrarse, pueda formarse de nuevo todos los tejidos que estén involucrados, porque no solamente puede ser piel, puede ser tejido subcutáneo, etcétera, pero todo tiene que regenerarse. Y para eso necesitamos que las células se multipliquen, se dividan mucho y empiecen a formar de nuevo esa estructura que se rompió, por decirlo de alguna manera. Pero cuando aplicamos povidona ayudada, esas células muchas veces pierden esta capacidad de multiplicarse, ¿ya? Entonces la herida no cierra. Y por otro lado, cuando tenemos la piel con una herida y aplicamos povidona, como no tenemos la piel indemne, los compuestos de yodo pueden absorberse a la sangre y eso también genera toxicidad. Entonces, mientras tengamos una herida abierta,
no se recomienda el uso de povidona yodada. Ahora, si es en piel cerrada, como les decía, para preparación preoperatoria o una herida que tiene puntos, sí podemos usar povidona para aseptizar porque tenemos la piel indemne. Entonces ahí no tenemos este efecto de toxicidad. Ya, de nada, Nelson. Ya, entonces, ya, lo que les decía. Yo esto lo saqué de un vademecum, que es una herramienta que nos permite buscar información sobre los medicamentos que quizás algunos de ustedes manejan, quizás algunos de ustedes solo la han escuchado o algunos no la conocen. ¿Ya? Dentro del módulo, si bien no está dentro de los objetivos, yo igual les voy a enseñar a utilizarlo, porque es un aprendizaje que les va a servir mucho en su ejercer a futuro. ¿Ya? Entonces, acá yo busqué algunos ejemplos de sustancias que son medicamentos estimulantes y depresores para mostrarles como ejemplo. Y acá tomé la noradrenalina. Entonces, ¿qué dice sobre la noradrenalina? Bueno, dice varias cosas, pero yo les destaqué lo importante para lo que estamos hablando. Y dice que la noradrenalina produce una estimulación de las fibras simpáticas postganglionares. ¿Ya? No vamos a adentrar en las fibras simpáticas para no desviarnos del tema, pero lo que les quiero mostrar es que acá hay un ejemplo de cómo se estimula o un grupo de células o un órgano o un sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que genera esta estimulación de las fibras simpáticas? Que aumente la fuerza con la que el corazón se va a contraer en los latidos y que también aumente la velocidad del marcapasos del corazón. Es decir, aumenta la fuerza con que el corazón se contrae y aumenta la frecuencia cardíaca, que también conocemos como pulso. Entonces ahí vemos cómo un medicamento tiene una acción estimulante sobre las células del corazón. ¿Ya? Ese sería un ejemplo. Em, ya, y aquí les puse todo lo contrario. Un ejemplo de un medicamento con una acción depresora. Y les puse el ejemplo de esta benzodiazepina que se llama alprazolam. ¿Ya? Entonces también dice muchas cosas, pero yo les destaqué acá que el alprazolam tiene un efecto de depresión del sistema nervioso central. ¿Ya? Aquí dice, produce grados diversos de depresión del sistema nervioso central. Entonces, por eso, a través de esa acción depresora, el alprazolam genera somnolencia, porque ayuda en los casos de insomnio. También tiene un efecto en el manejo de la ansiedad, ¿cierto? Porque deprime toda la acción del sistema nervioso central. Voy a leer el chat porque apareció una pregunta. Ya, Alfonso dice, ¿depresión es como relajación? Ya, acá puede haber como ay, sí, lo que yo les decía, que a veces uno tiende a confundirse con que depresión se refiere solamente como a lo anímico. Ya, efectivamente, en algunas áreas uno dice depresión, claro, como bajón anímico o relajación. Pero acá, cuando estamos hablando de este tipo de acción depresiva, nos referimos a que cualquier órgano o cualquier célula disminuye su función. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir que hay algún fármaco que hace todo lo contrario al que veíamos recién, que disminuye la fuerza con la que el corazón se contrae y disminuye la frecuencia cardíaca o pulso. Eso sería una acción depresiva, pero que no necesariamente es sinónimo de relajación. ¿Ya? En este caso, sí, pues, el alprazolam produce un efecto relajante porque es sedante, porque induce el sueño, porque reduce la ansiedad, pero no siempre va a ser un depresor o un relajante sobre el ánimo.
puede ser, por ejemplo, un medicamento que deprima la acción de algún músculo, que deprima, que disminuya, por ejemplo, la motilidad intestinal cuando tenemos estos dolores de guatita tipo cólico, ¿cierto? Que el intestino o el estómago como que duelen, pasa, duele, pasa, duele, pasa. Entonces ahí también podemos tener un medicamento que tenga un efecto que deprima el peristaltismo, es decir, que disminuya esta capacidad de irse apretando del estómago del intestino para aliviar el dolor. ¿Ya? Puede ser en cualquier órgano, que se deprima su función. No sé si con eso, Alfonso, queda un poquito más claro. Ahí me comen, ya, súper. Y no recuerdo si les traje otro ejemplo. No, ahí terminamos con los ejemplos. Entonces, eso sería lo que vamos a ver la clase de hoy. No sé si además de lo que me han manifestado tienen alguna otra duda, como para verlo antes que terminemos la clase. O algún comentario, lo que ustedes necesiten o quieran manifestar, ya sea por el chat o por micrófono. ¿No? Ya. Entonces, si no hay más dudas, acá justo aparece una duda en el chat. Sí, justamente, Alfonso dice, tiene muchas ramas la farmacología para desempeñarse, hasta la forense. Así es, porque en esa área también se busca si, si la persona fallecida ha ingerido algún fármaco. Entonces también, o no solamente un fármaco, alguna sustancia. Entonces también por ahí la farmacología tiene su aplicación. Paola dice todo claro. Camila dice, profe, que estimulaba la noradrenalina. La noradrenalina estimula la fuerza contráctil del músculo cardíaco, es decir, la fuerza con la que se ejerce el latido cardíaco y también la frecuencia cardíaca, es decir, aumenta el pulso, aumenta las pulsaciones por minuto. Pero de todas formas, todas estas imágenes de apoyo, yo igual se las subo al aula. Así que de ahí ustedes la pueden bajar y pueden revisarlo con más detalle, pueden ver el video que les dejaba en YouTube, ahí pueden revisar todo, ¿ya? Profe, el tema de la lista, sí, Erika, el tema de la lista queda ok con que ustedes me hayan puesto que están presentes en el chat. Alfonso dice, también se usa la farmacología para estudiar nuevos fármacos. Sí, de hecho hay estudios que se realizan antes de que un fármaco tenga su aprobación comercial y que se realizan con distintos grupos de pacientes, se ven los efectos adversos, qué tan frecuentes son, qué tan severos son, de manera de que el fármaco, antes de ser aprobado, pase por todas estas pruebas y sea comercializado cuando ya es seguro. Entonces, efectivamente, hay un área de la farmacología que se dedica a eso, ¿ya? Bueno, pero otro día también podemos hablar de eso porque en algún momento salen algunos temas un poco afines. Gracias, dice Erika. No sé si hay alguna otra duda. Hortensia, muy entretenida la clase, he aprendido algo nuevo. Muchas gracias. Genial. Me encanta que disfruten la clase. Axel dice, pero les quedó dando vueltas el tema del yodo. El yodo tampoco se puede usar en una herida superficial, por ejemplo, en un rasguño. Si fuera un rasguño y si no hay como tejido expuesto, podría llegar a usarse. El tema es que si tenemos tejido como expuesto y le aplicamos yodo, la regeneración se nos va a dificultar mucho. Profe, quede presente, dice Mae, si se puso en el chat que estaba presente, queda presente, porque eso yo después a mí me queda guardado el chat y con eso empiezo a pasar la lista. Ya, Lorena dice, me encantó la clase, genial. A mí me encanta que les encante la clase. Gracias a ustedes.
Eso, Maya, aproveche de poner presente. Si alguien no se ha puesto presente, hágalo ahora. Em, ya, entonces, cerrando, todo este material de apoyo yo se los voy a subir con lo que ustedes han puesto en el chat. Yo los dejo presentes. Los que van a ver la grabación a posterior y que me justificaron también, ahí va a quedar su justificación. Em, y eso, nos vemos el jueves. Recuerden que el jueves hay pruebas de la clase 1 y 2. ¿Ya? Eh, a ver, dicen, hay mucho que aprender, pero me deja más preocupada la prueba. Tranquila, tranquila, tranquila. Genial las clases, interesante, ya. Me encantó que a ustedes les haya gustado la clase, así que vamos a andar bien en las 7 clases que nos quedan. ¿Ya? Así que me despido, que estén muy bien. Nos vemos el jueves y cualquier duda me pueden comentar, ¿ya? Buenas noches y que descansen. Buenas noches, profe. Buenas Gracias, noches. profe. Chao. De nada.